Les damos la cordial bienvenida a este segundo webinar del año y pues daremos comienzo a este webinar. En el siguiente punto es diseño de cavidades, en el que podemos hacer la parte inversa de nuestra pieza y lo que vamos a generar aquí pues son las cavidades y los núcleos para generar del mismo. Otro punto es el diseño alternativo para diseñar un molde. No siempre hay otras técnicas, otras herramientas con operaciones básicas para generar nuestros moldes. No precisamente tiene que ser una herramienta de núcleo y cavidad. Ahorita explicamos más a detalle este tema. Y por último, un diseño de insertos. Sabemos de que cuando hacemos un molde muy complejo, se da la situación en la que no simplemente con el núcleo y la cavidad se pueden llevar a cabo el molde y hacer el moldeo y el desmoldeo del mismo. Como vemos en la imagen, vemos un molde muy complejo que ya tiene insertos, incluso algunos eyectores tal vez, para que nos ayude al desmoldeo. Bueno, primeramente pues quisiera empezar por pasos, ¿no? Y vamos a ver esta primera parte de la introducción. La introducción, como ahorita les comenté, es la metodología actual. La metodología actual, ¿a qué me refiero con esto? Casi siempre, en casi todos los procesos, seguimos ciertos pasos para generar algún tipo de producto, algún tipo de sistema. Por eso es que nosotros desglosamos estos 5 pasos que nos ayudarán a tener un producto terminado. Hablando específicamente de lo que sería una inyección de plástico. Primeramente empezamos con el diseño de pieza, que el diseño de pieza parte de un software CAD donde aplicamos varias herramientas de diseño, ya sean algunos cortes, manejo de superficies, manejo de los ángulos de salida, o etcétera. Conceptos relativamente básicos para el diseño de un molde. Posteriormente, el siguiente paso sería el diseño del molde. El diseño del molde también parte de un software CAD que hacemos el inverso de nuestra pieza. Ahí es donde vemos núcleos y cavidades, vemos insertos y vemos otra serie de cosas que vamos a ver más adelante. El siguiente punto sería la fabricación del molde. Generalmente este parte también de un software CAD para generar nuestro código G o algún otro código que estemos manejando. Y ya con nuestro código, pues ya dependiendo de nuestra máquina, si es un 3 ejes, un multiejes, será factible fabricar con nosotros o bien mandarlo a un proveedor y pues tener pues ya bien establecido nuestro proceso. Una vez que ya tenemos nuestra parte de la fabricación del molde y tenemos fabricado nuestro molde, pues pasa simplemente ahora pues a la inyección de plástico, ¿no? Aquí es donde tenemos nuestros primeros prototipos, tenemos también nuestros primeros artículos de inspección y para finalmente tener un producto terminado, que generalmente es lo que le entregamos a nuestro cliente o utilizamos en algún otro proceso para crear algún tipo de ensamble o etcétera. Y aquí hay un punto importante. La mayoría de las veces los errores más comunes los tenemos en la parte de la inyección, donde hacemos nuestros primeros artículos de artículos de inspección, perdón, y también tenemos nuestros primeros prototipos. Ahí es cuando vemos si hay una falla en el diseño de pieza o en el diseño del molde. Y nuestra propuesta es que nos enfoquemos un poco más en el diseño de la pieza en sí y en el diseño del molde. Con estos dos puntos podemos tener un mayor control del proceso y así tener menos retrabajos, tener más ventas o no tener tanto retraso con nuestro cliente y que nos pueda generar algún costo. Ahora, partiendo de estos dos puntos que les acabo de comentar, es importante tener algo en claro. Primero, tenemos el diseño de la pieza. El diseño de la pieza, pues nosotros lo manejamos con SolidWorks en la parte de diseño, donde pues podemos manejar muchas herramientas para un diseño, que en este caso pues sería el diseño para una pieza de plástico. Y también el diseño en molde, que
mismo parte también de SolidWorks, pero ahora en diseño de moldes, que está dentro de la misma interfaz, que está también dentro de los mismos comandos dentro de SolidWorks. Bueno, pero esto va a englobar otras cuestiones. Para el diseño de la pieza engloba mucho la cuestión del manejo de superficies, los ángulos de salida y conceptos de diseño mecánico. Esto por cuestión de tal vez el espesor que vaya a tener o qué tanta vida útil puede tener nuestra pieza. Por eso es importante tener conceptos de diseño mecánico, igual de ángulos de salida para cuestión de moldeo y desmoldeo y manejo de superficies, pues simplemente para diseñar nuestra pieza. Y en cuestión de diseño del molde, nos concentramos y tenemos que desarrollar conceptos de núcleo y cavidad, deslizadores y eyectores, que estos tres conceptos en la parte de moldes son elementales para poder construir un molde y poder llevar a cabo el proceso de inyección de manera correcta. Esta es la parte de la introducción. Me interesa mucho que esta parte quede bien establecida porque son las bases para continuar con un proceso de validación de pieza, diseño de cavidades, un diseño alternativo y un diseño de insertos, que veremos a continuación la validación de la pieza. La validación de la pieza consiste en lo siguiente. Como les comenté ahorita, estamos sistematizados a seguir ciertos pasos. Como hacer un pastel, siempre tenemos hasta nuestra receta de qué va primero. Es por eso que nosotros hemos designado estos 5 pasos para un diseño de un molde. Que el primero consiste en analizar el modelo. Analizar el modelo consiste en ver ángulos de salida, ver espesores y ver otras cuestiones que son críticas para empezar un molde, para hacer un diseño de un molde. Escala del modelo. Es importante esta parte porque tenemos que saber o tenemos que tener la idea de qué material vamos a utilizar. Escala del modelo se refiere a que nuestro molde casi siempre, y me puedo atrever que siempre, el molde tiene que ser más grande que la pieza por sus relaciones de contracción dependiendo del material que vamos a utilizar. Es por eso que tenemos que tener en cuenta bien establecido qué factor de contracción vamos a utilizar, dependiendo del material. Otro punto importante son las líneas de partición. Las líneas de partición nos indican en dónde va a ser la unión de los moldes y nos va a indicar de cierta manera en dónde vamos a tener nuestro núcleo y nuestra cavidad. Otro punto que seguiría después de la línea de partición serán los núcleos y cavidades, que como les dije es hacer la parte inversa de nuestra pieza. Y al último, si es necesario, hacer algunos diseños adicionales de herramientas especiales, como son insertos, deslizadores, eyectores, etc. Y para continuar, pues vamos a ahora sí entrar en tema, ¿no? O sea, entrar a lo que es validación de la pieza. Y entrando en contexto, pues les voy a enseñar durante esta presentación este esquema, que es similar al anterior. Primero, la validación de la pieza es analizar el modelo, la escala del modelo y líneas de partición. Estos 3 puntos lo llamamos validación de la pieza. Son los 3 puntos en los que no tenemos que entrar a una herramienta de moldes o entrar a herramientas especiales para dar comienzo a un diseño de molde. Posteriormente, pues, veremos núcleos y cavidades y veremos lo que son el diseño adicional de herramientas especiales. Como comenté, son cuestiones de deslizadores, insertos, etc. Y para tener este concepto un poco más claro, les voy a dar un ejemplo de cómo es esta parte de análisis del modelo. Para esto nos iremos a SolidWorks y haremos un pequeño ejemplo. En este ejemplo tengo una pieza, como pueden ver, es una pieza de SolidWorks con demasiados redondeos, con superficies y como quien dice ya es una pieza que pues ya está validada mecánicamente. Lo primero que hay que hacer es pues identificarnos en la interfaz.
Una vez que tenemos identificada la interfaz, SolidWorks es de manera muy sencilla. Tenemos varias herramientas. En este caso vamos a abrir lo que es nuestra herramienta de moldes con clic derecho. Y lo que primero hay que hacer es checar nuestros ángulos de salida. Tenemos varias herramientas para análisis. En este caso vamos a usar ángulo de salida y colocaremos nuestro plano que más nos compete para realizar nuestro análisis de ángulo de salida. Como podemos ver, le dimos un ángulo de 3 a nuestro ángulo de salida. Y tenemos aquí, parece que todo está bien, pero estas caras que están aquí están perpendiculares, lo que no permite que se haga un desmoldeo o que haya un tipo de atasque. Nos indica de este lado que hay 16 caras que no lo permiten. Para eso nos sirve nuestro análisis de ángulo de salida. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer nuestro ángulo de salida, que lo podemos hacer de manera manual o lo podemos hacer de manera automática. En este caso, como es una pieza sencilla, lo podemos hacer de manera automática, tomando igual el valor de 3 grados. Seleccionamos una cara y de manera sencilla voy a ocultar las otras demás caras que no tengan esa dimensión, y con un atajo de control A voy a seleccionar todas las caras. Como podemos ver, de manera sencilla ya cambiamos todas las caras y hacemos nuestro análisis de ángulo de salida, y vemos que ya tenemos bien definido nuestro color verde y nuestro color rojo. Ahora, ¿qué indica este color verde y este color rojo? Nuestro color verde indica el área donde va a ser la cavidad, y el área roja donde va a ser nuestro núcleo, nuestras partes inversas del molde. Una vez que tenemos esto, como les comenté, pues hay que escalar nuestro modelo. Estamos trabajando con poliestireno de alta densidad y es importante hacer una escala del 5%, que aquí ya lo tengo por default. Y además podemos hacerlo desde centro de gravedad, origen o sistema de coordenadas. En este caso nos sirve bien nuestro centro de gravedad. Y por último, pues tenemos que dar la orientación de dónde va a partir nuestro molde. Para eso nos sirven las líneas de separación. De igual manera, tenemos que darle un ángulo de salida de 3 en nuestro plano que vamos a utilizar. Y simplemente le damos análisis de ángulo de salida y vemos que ya está perfectamente sistematizado, ya está totalmente definido para hacer nuestro molde. Como podemos ver, de manera muy sencilla ya analizamos nuestro molde. Regresando un poquito a nuestro tema, vimos estos factores, el factores de encogimiento, de contracción, que nos van a ayudar a definir qué porcentaje va a ser mayor o qué porcentaje va a ser si disminuir o aumentar nuestra escala. También vimos un concepto importante de ángulos de salida, que dependiendo ya de nuestro proceso, de nuestro cliente, definimos ese ángulo de salida. Y otro concepto que vamos a ver más adelante, pero no vimos en este ejemplo, son los cortes sesgados. Los cortes sesgados son aquellas ranuras o aquellas perforaciones que son perpendiculares a nuestro moldeo y que nos van a dar, nos quitan, nos van a dificultar a la hora de nuestro desmoldeo. Continuando con nuestro seminario, pues vemos estos beneficios en la primera parte de análisis de moldeo, donde vemos la detección de errores del diseño, tales como son los ángulos de salida. Así vamos a poder asegurar la expulsión de nuestra pieza y reducir los errores de escala, esto con el punto de que podemos descargar en internet, hay varias tablas de ver qué material estamos utilizando, qué polímero estamos utilizando para reducir ese tipo de errores que pues puede llegar a pasar en cualquier lugar. Continuando con nuestro seminario, pues ya tenemos bien establecido lo que es validación de la pieza. Ahora vamos a entrar al tema, a nuestro diseño de cavidades. El diseño de cavidades, pues como vimos, es la parte inversa de nuestra pieza.
Otra vez, volviendo a nuestro esquema, tenemos nuestros primeros 3 puntos, que los que acabamos de hablar, y dimos un ejemplo claro de qué es la validación de la pieza y cómo lo podemos estructurar y cómo lo podemos aplicar. Ahora veremos, entraremos más a tema, pues, a lo que es núcleos y cavidades, que es, como dije, es la parte inversa de nuestra pieza y la que vamos a poder utilizar de diferentes formas. Y también, pues, posteriormente tenemos un tema pendiente que es el diseño de adicionales de herramientas. Para este punto de núcleos y cavidades voy a regresar otra vez a SolidWorks y vamos a retomar el mismo ejemplo que teníamos ahorita. El mismo ejemplo que tenemos aquí, simplemente ahora vamos a hacer otras operaciones para dar comienzo. Primeramente, tenemos 2 cortes aquí en el centro y en la parte superior derecha de esta carcasa de cámara, y pues tenemos que de alguna manera ponerle alguna superficie o algún tipo de contacto para que no fluya plástico por ahí. Por eso es importante tener este comando de superficies desconectadas, donde automáticamente SolidWorks ya me está diciendo qué superficies están desconectadas. Aquí me dice que está redundante en alguna de las aristas, porque esta arista es la misma que esta teóricamente, y lo único que hay que hacer es volverlas a seleccionar para que no tengamos problemas a la hora que genere nuestra superficie y que esté totalmente conectado. Elegiremos un contacto que esté totalmente cerrado y daremos a aceptar. Como podemos ver, de forma muy sencilla, ya cerramos nuestra cámara y podemos dar al siguiente paso. El siguiente paso es hacer una superficie de separación. La superficie de separación toma en cuenta las líneas de partición, y ya dependiendo de nuestro cliente, aquí, dependiendo de nuestro cliente, va a ser nuestra superficie de separación que nos va a ayudar a tener una idea de dónde va a ir nuestro molde. Esto es necesario, es un paso forzoso para hacer el molde en SolidWorks. Lo que seguiría ahora es darle forma a lo que sería nuestro molde, nuestra silueta. Entonces, para esto partimos de algún cuadro, algún rectángulo, sin problemas, con las especificaciones del cliente. Como podemos ver, no tenemos ningún problema para diseñar en esta interfaz. Y una vez que tenemos el croquis, nos salimos sin problemas para crear ahora sí nuestra cavidad y nuestro núcleo. En herramientas y moldes tenemos aquí núcleo y cavidad, donde automáticamente me detecta nuestro croquis y nos hace un tipo bloque. Pues es un bloque del molde. Le damos valores de 38 y de 12.5 que ya están aquí establecidos, y damos aceptar. Una vez que tenemos esto aceptado, pues vemos ahí un bloque grande, ¿verdad? No podemos ver nada, pero más sin embargo ya se hizo lo que queríamos. Si le ponemos aquí aislar, podemos ver nuestro molde ya hecho de manera muy sencilla. Nuestro núcleo es esta parte, o también podemos ver nuestra cavidad. Perdón, este es nuestro núcleo, el otro era la cavidad. De manera muy sencilla lo podemos hacer. Si vieron, no nos tomó ni 5 minutos hacerlo. O bien, si lo queremos presentar hacia un cliente, podemos hacer una vista explosionada, que pues va a ser muchísimo más estético. Y como podemos ver, ahí está nuestra parte, nuestra cavidad, nuestro núcleo y nuestra pieza que se va a inyectar. Así es como se genera un núcleo y una cavidad de manera muy sencilla y pues de manera muy fácil. Con esto tenemos esta parte de diseño de cavidades, y lo que nos da de beneficios ciertas cosas. Como vimos, tenemos la reducción de tiempos de diseño. Cabe recalcar, por ejemplo, ahorita que tuvimos la encuesta, la mayoría de los que estamos aquí hace el manejo de superficies para crear moldes, y pues como vimos es muy intuitivo, es muy fácil de utilizar. SolidWorks tiene esa ventaja casi
siempre, nunca se batalla para diseñar, y ahí nos va diciendo paso por paso qué es lo que sigue. Continuando con nuestra agenda, ya tenemos nuestro diseño de cavidades, ahora pues un diseño alternativo. Como les comenté, no necesariamente siempre vamos a tener que utilizar nuestro módulo de diseño de moldes. También hay otros métodos que podemos utilizar y es de manera muy sencilla. Teniendo en contexto lo que estamos diciendo, estamos en el mismo tema de diseño de cavidades, que nuestros primeros 3 puntos, si recordamos, fue la validación de pieza, y posteriormente hacemos nuestro núcleo y cavidad, para posteriormente, si tenemos un molde muy especializado o muy complejo, podemos utilizar herramientas especializadas como insertos. Para este punto también voy a utilizar otro ejemplo, que va a ser otra pieza, y para eso me voy a ir a SolidWorks. Rápidamente me voy a SolidWorks y abrimos nuestra pieza. Primeramente quiero hacerles mención que, como podemos ver, es un sólido importado. Al ser un sólido importado, es importante recalcar que no todos utilizamos SolidWorks, o a veces nuestro cliente nos manda la pieza y tenemos que importar el diseño. Y como cabe como ejemplo, que pues es un excelente ejemplo para generar nuestros moldes, si nuestro cliente o nuestro proveedor está utilizando otro tipo de software CAD. Para empezar, aquí me saltaría la parte de análisis del diseño, la evaluación de la pieza, perdón, y empezamos directamente con escalar nuestro modelo. Vamos a darle un 5% de escala, y para después tener en cuenta nuestra línea de partición. Ahora vamos a tener un ángulo de 2, y nuestra línea de partición pues nos conviene más en nuestro plano derecho, ya que es exactamente la mitad. Damos clic en partir caras, y como podemos ver, tenemos exactamente la mitad de nuestro gancho, donde va a ser el núcleo y la cavidad, que en este caso pues sería prácticamente lo mismo. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a nuestra superficie de separación, y nuestra superficie de separación automáticamente nos detecta la línea de partición, y le daremos una superficie de 16 milímetros. Una vez que tenemos estos 16 milímetros, es muy común ver en este tipo de piezas, a veces complejas, como podemos ver, tiene mucho manejo de recubrimiento, superficies, que no está cumpliendo totalmente con cubrir el contorno de la pieza. Por ejemplo, vemos este espacio aquí y estos espacios también que están vacíos. Estos espacios vacíos se pueden recubrir con superficie rolada sería, pero como vamos a ver un método alternativo, no es necesario. Para no meternos en herramientas complejas, vamos a ver otro método. Dice esta explicación para que vieran por qué no se podía hacer este tipo de herramienta de molde, y vamos a utilizar otro. Entonces vamos a borrar nuestra línea de partición y nos vamos directamente a operaciones. Lo primero que vamos a hacer es partir nuestro bloque. Vamos a partir de un croquis. En nuestro diseño vamos a abrir un croquis y vamos a colocar lo que sería nuestro bloque, que sería nuestro molde, con las especificaciones que nos dé el cliente. En este caso vamos a darle valores aleatorios para configurar nuestro tamaño de molde. Y como ven, de manera muy sencilla, yo puedo trabajar sobre un sólido importado sin problemas, en los que estoy dándole valores para configurar nuestro tamaño del molde. Una vez que ya tenemos todo nuestro modelo definido, ahora lo que queremos hacer, vamos a extruirlo de manera normal, y lo haremos desde un plano medio para que nos convenga que sea la mitad exactamente donde está el gancho. Le daremos un valor
Y aquí, muy importante, desactivaremos la casilla de fusionar resultado. Queremos los dos sólidos para posteriormente explicarles por qué queremos estos dos sólidos. Lo que voy a hacer a continuación va a ser simplemente de manera gráfica. Voy a copiar este mismo sólido del gancho, que vamos a irnos aquí rápidamente a operaciones, y vamos a copiar este mismo gancho simplemente para después explicarles lo que se pretende. Si no les sale este módulo, tienen que irse a trasladar, darle clic hasta mero abajo de esta configuración, y dice una pestaña que dice trasladar. Le damos clic y copiar una vez y nos va a salir esta advertencia, y no nos importa, simplemente pues lo queremos para modo gráfico. Ahora lo que haremos, si podemos partir una vista de sección, pues vemos que no tenemos nada. Y esto es porque pues tenemos activo si ocultamos nuestro sólido, podemos ver que está vacío, ahora se ve como una cavidad, pero no está vacío, acuérdense que está oculto, y es precisamente lo que queremos hacer. Queremos extraer de ese bloque esa geometría. Por eso hay otra herramienta muy interesante que está dentro de operaciones, que se llama combinar. Y de aquí lo que vamos a hacer es eliminar de ese bloque ese gancho que está ahí, que está en contacto. Nuestro sólido principal pues viene siendo nuestro bloque, nuestro molde, que viene siendo la extrusión que hicimos. La extrusión que hicimos la podemos poner desde aquí, y el sólido que queremos combinar es el sólido que acabamos de copiar. Le damos a aceptar y pues ya tenemos nuestro molde. No lo podemos visualizar porque todavía está como un bloque sólido y no está partido. Precisamente de eso se trata. Vamos ahora a partir este bloque con herramientas también básicas. En insertar operaciones hay un comando que se llama partir. Este comando partir nos va a servir para, precisamente como el nombre dice, seccionar, partir este bloque, partiendo de nuestro plano derecho, que es el que configuramos como nuestra línea de partición, si se puede decir así. Y lo que vamos a quitar, conforme a qué, pues conforme a la sección que acabamos de hacer. Cortamos sólidos, configuramos que estos son los dos sólidos y damos a aceptar. Y ahora sí, tenemos esta línea de partición que es nuestro molde. Y de igual manera, si le ponemos a aislar, podemos ver ya la cavidad diseñada sin ningún problema y muy sencillo. Y de igual manera en este lado, pues sería lo mismo, simplemente pues aquí las letras o la personalización que podemos tener. Y pues de igual manera, como ahorita les comenté, podemos hacer una vista explosionada para pues cuestión de presentárselo a un cliente o hacer hasta en nuestra misma empresa, pues darle una visualización. Aquí lo que les comenté, pues no vemos la pieza en medio, ¿no? Y es lo que les comenté, por eso hice ese comando de copiar para hacer un poquito más visual. Tenemos nuestro gancho que embona perfectamente en nuestro molde. Este es un método alternativo que, como dije, se le recomienda a aquellos diseños que son un poco complejos en su superficie y que para no meterse en cuestiones de hacer superficies en nuestra superficie de separación, es para, pues aquí así aplicaría este método alternativo. Pasando otra vez a nuestra presentación, quedamos que nos puede dar algunos beneficios. Estos beneficios son los siguientes. El beneficio es de que no generamos superficies. Simplemente con herramientas básicas de diseño podemos lograr este tipo de moldes. Si se fijan, no tocamos ni siquiera la herramienta para elaboración de moldes o diseño de moldes, como es un núcleo, como es una cavidad, o etcétera. Y pues tenemos la reducción de tiempo de moldeado, que pues como podemos ver, no tuvimos que
generar una superficie o generar algún otro tipo de operación compleja para crear este molde de manera sencilla. Teniendo estos 4 puntos desde la introducción, validación de pieza y diseño de cavidades, pues ya tenemos una idea más clara de cómo fabricar un molde de manera muy sencilla. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un molde muy complejo? Como es el que vemos ahorita en pantalla, que ya tiene algunos insertos, que tiene algunos deslizadores para facilitar el moldeo y el desmoldeo de los mismos. Pues entrando en contexto otra vez, tenemos nuestros 3 primeros pasos, que es la validación de la pieza, núcleos y cavidades, y ahora pues el diseño adicionales de herramientales o de herramientas. Estas herramientas se utilizan, como bien lo dije, cuando son moldeos muy complejos, donde ya hay muchas especificaciones. Les voy a poner un ejemplo para que tengamos más en contexto esta situación. Regresando otra vez a SolidWorks, vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ejemplo ya lo tenemos bastante avanzado. Como podemos ver, también es un sólido importado, y donde ya hicimos nuestras líneas de partición, cerramos superficies también, e incluso hicimos superficies enroladas donde como en el caso anterior se puede haber hecho de un metro alternativo, más sin embargo pues aquí nos saldría más fácil hacer este tipo de superficies para crear este tipo de molde. Ahora, ¿cuál es el problema en este diseño? Como les comenté al principio, hay que hacer un análisis de cortes sesgados. Primeramente, para que tengan una visualización del diseño, vamos a ver nada más lo que es nuestra parte de plástico. Esta es una pistola de agua que es a presión y que pues vemos pues sí está bastante compleja, tiene algunos redondeos, manejos de superficies, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un análisis de corte sesgado, donde tenemos nuestras herramientas de moldes, y aquí lo tenemos rápidamente. Nuestra línea de partición va a ser esta parte de aquí, entonces vamos a elegir el plano que nos compete, que sería el plano de planta. Y aquí podemos ver, inmediatamente nos arroja una serie de resultados. Estos resultados nos interesan las partes rojas, que es donde podemos tener problemas de desmoldeo y moldeo, que específicamente son estas dos. Estas dos partes donde están las pilas y está este switch, vamos a tener problemas de desmoldeo, ya que no existe algún ángulo de salida que nos permita hacer un moldeo y un desmoldeo más sencillo. Es por eso que vamos a hacer ahora un diseño de insertos. Como podemos ver, está perpendicular a la zona de moldeo. Lo que vamos a hacer a continuación es un inserto. Vamos a mostrar nuestros componentes y vamos a hacer nuestro primer inserto. Para el primer inserto es muy sencillo. Damos clic en nuestro sketch, que va a ser este de aquí, y lo vamos a visualizar de manera más detallada. Este croquis está hecho con la finalidad de tapar estas pequeñas tapas de las pilas para que tengamos una mayor eficiencia a la hora del moldeo. Ahorita lo vamos a visualizar de manera más gráfica. Estos 5 grados son importantes porque nos indica que como no es totalmente perpendicular, pues vamos a tener la facilidad a la hora de colocarlo físicamente de manera sencilla, sin batallar mucho. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar el croquis, irnos a nuestra herramienta de moldes y hacer nuestro núcleo, que de manera muy sencilla, como podemos ver, son herramientas que no son como un extruir o cortar, que nos van a ayudar a nuestros insertos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra primera extrusión o nuestro primer núcleo, que es nuestro primer inserto. Para ayudarlos a visualizarlo, aquí pues es notorio, pero puede ser más notorio de la siguiente manera.
Como podemos ver, es un inserto que va exactamente en las pilas y nos ayuda a colocarlo en esta parte de aquí para que no sufra un daño de pieza a la hora del desmoldeo. Posteriormente vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo que sigue es el de un deslizador, que es este croquis que tenemos aquí. En este croquis lo activamos y como podemos ver ya está completamente definido con sus especificaciones. Es importante mencionar que esta pequeña diagonal que está aquí nos va a permitir la entrada de este inserto, de este deslizador para esta misma función, que no tengamos algún tipo de daño de pieza a la hora de un desmoldeo. Salimos del croquis y hacemos los mismos pasos como lo hicimos anteriormente. Damos dimensiones dependiendo de los que nos convenga y es importante activar esta función. Lo voy a hacer de la siguiente manera para que tengan ustedes un poquito más de visualización. Vamos a ocultar estas partes y vamos a dejar el puro núcleo. Nuevamente hacemos nuestro núcleo con nuestras dimensiones especificadas dependiendo de qué se nos haga más cómodo. Aquí le decía que es importante seleccionar tapas en extremos para que dé forma a lo que es el núcleo de aquí. Si no tenemos este activado va a salir un poco cuadrado. Si damos clic en tapas de los extremos vemos la siguiente manera. Especificamos nuestro núcleo y como podemos ver aquí, tapas de los extremos toma la geometría de lo que viene siendo nuestro núcleo. Si no, pues viene un poco más cuadrado, entonces sería un poco más complejo hacerlo de esa manera físicamente. Es por eso que ponemos tapas en extremos y damos a aceptar. Y así tenemos nuestro deslizador. Una vez más, lo podemos visualizar de una manera más gráfica. Como podemos ver, este es nuestro deslizador, que viene y topa exactamente aquí donde va a ser nuestra inyección de plástico y nos ayuda a soportar este pequeño corte sesgado que teníamos. Por último, hay otra cuestión. Vemos en esta parte que es toda la tornillería de nuestra pistola de agua a presión y vamos a aislar nuestro molde de nuestras cavidades. Lo aislamos y vemos que ya están hechos unos pequeños pins. Estos pequeños pins automáticamente SolidWorks te los modela, pero más sin embargo esto no es manufacturable ya que tenemos una superficie de contacto muy poca. Entonces es por eso y es recomendable hacer nuestros propios pins como unos insertos. Es por eso que pues, no vamos a darle importancia a estos pins que ya están modelados. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestros pins. Vamos a cambiar a esta transparencia para que podamos ver un poco más. Vamos a mostrar este también. Nuestros pins o nuestros círculos de nuestro croquis ya están hechos. Aquí, como podemos ver, ya están arriba como una vista proyectada o de igual manera si lo queremos hacer manualmente. El punto es de que el croquis ya está definido y nuevamente nos basamos otra vez en nuestro núcleo y damos especificaciones para que quede bien hecho nuestros insertos y así podemos crear nuestros pins. Como podemos ver, aquí ya están diseñados y ya no tendremos problemas a la hora de una inyección de plástico, simplemente lo ponemos. De manera gráfica, pues podemos mostrarlo, que así quedará nuestro molde.
Como podemos ver, es un bloque que ya tiene aquí nuestros orificios, que aquí irían nuestros pins, aquí iría nuestro deslizador que se coloca manualmente, y aquí también nuestro deslizador, nuestro inserto y nuestro deslizador. De igual manera, como les comenté ahorita, pues es importante tener una buena visualización. Y vamos a ver cómo queda directamente en nuestra pieza de plástico. Como podemos ver, nuestro inserto que nos ayuda a nuestra tapa de las pilas, a nuestro switch y a nuestra tornillería. Y también pues podemos hacerlo de manera gráfica, una vista explosionada, para tener pues mayor idea de lo que estamos haciendo. Como podemos ver, pequeñas ranuras aquí que cubren el espacio de las pilas, y nuestros pins que nos ayudan a acomodar la tornillería y no tengamos problemas a la hora de un desmoldeo. Estos son técnicas que nos ayudan a crear nuestros moldes. Como podemos ver, es de manera muy sencilla, muy rápida y también de manera muy intuitiva. Volviendo ahora a nuestra presentación, pues tenemos muchos más beneficios. En este caso, pues en el diseño adicionales de herramientas tenemos los siguientes beneficios. Tenemos cómo detectar las áreas de desmoldeo. Como bien dijimos ahorita, un análisis de corte sesgado nos va a ayudar a detectar errores de desmoldeo. También reducimos operaciones básicas, tanto como no estuvimos extruyendo o no estuvimos haciendo cortes. Fueron operaciones dentro de la herramienta de moldes, que son un poquito más especializadas, que nos ayudan a detectar qué cavidades son las que hay que llenar sin necesidad de hacer bastantes operaciones. Y también aseguramos la manufactura de la pieza. Así, como bien dijimos, o sea, tenemos bastantes herramientas, pueden ser básicas, pueden ser especializadas. Dependiendo de nuestra complejidad del molde, es como vamos a elegir nuestras herramientas. Bien, pues hemos completado los 5 puntos de este seminario, que la verdad es un tema que le podemos sacar mucho provecho, ya que en México se manufactura muy pocos moldes y la mayoría de los moldes que están en uso en México son importados. Leí hace poquito un artículo en una página que cerca de 2,000 millones de dólares se importan de los que están registrados, pero que ese dato puede llegar a ascender hasta los 12,000 millones de dólares que se están dando a países externos para que nos generen un molde. Cuando vimos que, pues en verdad, a la hora de realizar un molde, pues no es así tan complejo. Para terminar, me gustaría dejarlos con esta pregunta, que Cristi ahorita me va a apoyar con el sondeo. La pregunta es la siguiente: ¿cuál técnica se apega más a sus diseños? Daremos unos pequeños minutos para que ustedes puedan contestar. Bueno, la mayoría de la gente contestó que todas las anteriores. Cerca de un 45% contestó que casi todas estas herramientas, de tanto el método alternativo, cavidades e insertos, les va a ayudar mucho a la técnica para su diseño de los moldes. Es importante recalcar que ahora, pues como bien comentaban al principio de esta presentación, la mayoría de nosotros contestamos que utilizamos manejo de superficies. Entonces ahora pues tenemos esta herramienta muy poderosa, muy fácil de usar para generar ahora nuestros moldes, que nos van a llegar muy lejos, les aseguro. Bueno, quiero dejarles pues un aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendimos hoy? Pues primeramente aprendemos las herramientas de diseño de un molde en SolidWorks, que pues como pudimos ver es muy intuitivo, es muy fácil de usar, y pues hicimos 3 moldes o 3 técnicas en 1 hora, que es un tiempo de diseño demasiado corto. Que además podemos explorar muchísimo más herramientas. Estas son las herramientas básicas para crear un molde o técnicas. Aprendimos las técnicas alternativas de diseño de un molde. No siempre
es necesario hacer nuestras herramientas de molde de diseño. También podemos utilizar operaciones básicas dentro de SolidWorks para hacer nuestros moldes. Y pues técnicas de validación de la pieza, que es elemental, es muy importante la validación de la pieza, ya que pues si tenemos un buen diseño, tenemos una buena validación de la pieza, muy extraño, sabemos que un proceso nunca va a ser ideal, pero pues podemos controlar los procesos para que no tengamos tantos defectos. Y eso pues nos va a ayudar a tener menos scrap, va a tener menos retrabajos y obviamente pues vamos a tener un cliente satisfecho que a nosotros beneficia en costos y en tanto también como ventas. Nuestra reputación subiría demasiado. Y ahora como complemento me gustaría platicarles un poquito acerca de los complementos que tenemos acerca de diseño de moldes. Una vez que tenemos nuestro molde diseñado, hay otro tipo de validación y hay otro tipo de validación de molde también, que es SolidWorks Plastics. SolidWorks Plastics, de manera general, es una simulación de la inyección de plástico, como también tenemos herramientas especializadas para los moldes, como son líneas de enfriamiento o tiempos de enfriamiento, también balanceo de líneas o toda esta cuestión, que nos van a ayudar a validar nuestro molde y nuestra pieza. Y también tenemos otro complemento muy importante que es CAMWorks. CAMWorks nos va a ayudar a validar nuestra manufactura. Qué tipo de herramientas, cuánto tiempo me va a tardar haciendo un molde, qué tan complejo puede ser para una máquina que tengo de 3 ejes. Tal vez una máquina de 3 ejes, si tengo un molde muy complejo, no me va a funcionar y voy a tener que irme a una de multiejes. Ya dependiendo de nuestros diseños, nos va a dictar qué tipo de máquinas tendremos y también pues valida nuestro tiempo, que es muy valioso para nosotros. Pues me da mucho gusto haberles compartido esta información con ustedes. Esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima.